Bueno, a nosotros nos tocó el capítulo 4, que se llama Gestión de la Interdependencia Económica. Primero habla un poco sobre la interdependencia creciente que estaba sucediendo y sigue sucediendo en el sistema mundial, porque como sabemos, el, el texto se escribió en 1994. Entonces, pues habla sobre esa época y habla de que las nuevas tecnologías han sido gran parte de lo que ha acrecentado la interdependencia, ya que con el Internet y las demás tecnologías que han surgido, los países y las sociedades están todavía más relacionadas que antes. Entonces, cualquier cosa que suceda, pues un país puede saberlo con mucha más rapidez que antes. La tecnología también ha creado la especialización de, de más áreas en el mundo. Esto debido igual a que pues surge una tecnología y se tienen pues, que especializar y luego surge otra y así, entonces cada vez hay más especialización. Y también los autores hablan del final de la geografía. Esto se refiere a que las fronteras se están borrando conforme pasa el tiempo, porque como sabemos, con el surgimiento de la globalización y las tecnologías que mencioné, pues cada vez las fronteras tienen menos papel, se podría decir, menor relevancia, porque pues ya todo es global. Ya no hay tanta división. Siguiente, por favor. Después también habla de que la interdependencia ayuda a crear riqueza, obviamente, entre los estados y las regiones, pero también se dan más desequilibrios, porque si una nación tiene algún problema, pues lo más seguro es que vaya a afectar a los demás. Entonces, los desequilibrios es más fácil que se transmitan con la interdependencia que cada vez se va dando en mayor cantidad. También mencionan que la cooperación internacional puede ayudar a frenar algunos choques o shocks debido a la ayuda que hay entre países, pero también mencionan que realmente no, al menos en esa época, no existía un mecanismo que realmente anticipara los choques, porque pues sería un poco como ver el futuro y pues todavía no existían, por lo que decían que se debía crear todavía un mecanismo que fuera realmente eficaz para al menos prevenir los choques. También menciona que el dinamismo e inestabilidad de la integración económica se debe a que mucha parte se origina del sector privado. Entonces, cuando las empresas transnacionales, por ejemplo, empiezan a tener producción, etcétera, pues el Estado como que ¿cómo se podría decir? Se desequilibra, entonces como que no hay un control céntrico y eso crea que haya más inestabilidad. Pero pues también tiene sus cosas buenas, el que haya actores aparte del Estado, como ya hemos visto. También, como ya expliqué, la velocidad de la globalización de los mercados sobrepasa la capacidad de los gobiernos de proveer un marco de referencia adecuado. Esto por lo mismo que la globalización avanza demasiado rápido y los estados, gobiernos y en general no pueden ajustarse al ritmo. Siempre hay como un desfase. Y también se menciona que el GATT apenas iba comenzando en la época en que se escribió el texto y decía que apenas iba comenzando porque pues apenas estaban negociando acuerdos, pero como que no se veía todavía una institución realmente formada y que ayudara a relacionar a todos los países involucrados. También se menciona que la integración de mercados no es armoniosa, por lo mismo que mencioné, no todos los estados y los mercados
tienen las mismas oportunidades, ni el mismo tipo de producción, ni el mismo dinero. O sea, como sabemos, hay mucha diferencia económica. Entonces, nunca se va a poder integrar de manera pues realmente eficaz a los mercados porque cada uno es diferente. También mencionaba que la interdependencia crea también eh, pues un intercambio de cosas negativas, como es el tráfico de drogas y las armas, porque aunque se debería usar solo para el bien, pero pues también, como sabemos, siempre se usa para cosas negativas. Y también se menciona que con el acuerdo de Marrakech, que sirvió para establecer la OMC, hay un poco de esperanza de tener mejores herramientas. Repito, esto era en la época de los 1990, pero los autores consideran que la OMC ya tenía como más bases y que podría ser como la institución que ayudara más a los países a tener una mejor interdependencia. Después viene otra sección que habla del crecimiento y la pobreza. Primero dan algunos datos como para que se dimensione y habla de que hubo un aumento de la población en general mundial de 2.3 mil millones a 5.5 mil millones. Ahí ya se puede ver que el crecimiento fue muy grande y pues no todos tienen las mismas oportunidades. Por lo que en 1993 ya había 1.3 mil millones de pobres. También menciona que un quinto de la población vive en África y América Latina. Y como sabemos, estas zonas siempre han tenido problemas económicos debido a la explotación de las demás potencias. También habla sobre una división entre norte y sur, que como sabemos, pues siempre ha existido de los países que están más desarrollados y los que son explotados, pero habla de que esta división se está borrando debido a que los países del sur pues cada vez están como luchando por tener una representación más formal en el ámbito internacional. Y pues también, como sabemos, hay potencias que hubo una época en que eran los hegemones, pero después dejan de serlo y entonces otros actores surgen y así sucede. También habla de que hay distintos nortes y sur, porque aunque se pudiera dividir entre norte y sur, hay distintos sures, si se podría decir, porque cada región tiene posibilidades distintas. Entonces igual no se puede homogeneizar a que solo haya un norte y un sur. Y también dice que las transformaciones de los países excomunistas son un gran desafío para la gobernanza económica global. Esto porque fue después, como sabemos, de la Guerra Fría y postguerra fría. Entonces, los países excomunistas como Rusia y todos los que pertenecían tuvieron que integrarse a una nueva dinámica global y tenían que buscar como pues una nueva forma de producir. Entonces esto creó como un choque hacia la gobernanza porque tenía ahora que integrarlos también. Bueno, yo soy Jimena y siguiendo con lo que estaba diciendo mi compañera Ana, el reporte señala que los países industriales están reduciendo la velocidad por la recesión. Como mencionaba Ana, pues el texto fue escrito en el 94, entonces las crisis económicas que venían aquejando al mundo, pues fueron dañando las economías de los países. Y en esta situación de que el reporte señala que los países que estaban siendo los hegemones iban a tener cierto problema en el futuro respecto a su economía. Entonces, que no estábamos 100% seguros si esos mismos países iban a seguir siendo las potencias por esta desaceleración en sus economías. Aunado a esto, pues está la vejez de la población, que si bien lo que hace que un país tenga pues un ingreso per cápita amplio es su fuerza laboral, por lo que si la mayor parte de su población ya no se encuentra económicamente activa, pues esto desacelera la economía del país. Entonces, esto es lo que le pasaba o lo que le pasaría a los países
que en ese momento se encontraban como en la cúspide de las economías, posteriormente iban a ir decayendo por la población que pues eventualmente se haría más vieja. Además, bueno, esto producía ventajas y desventajas a los países en desarrollo. Menos competencia por recursos, pero menos demanda de productos por parte de países industriales. Es pues relacionado a lo que ya dije, si la población envejecía más rápido, pues iba a haber menos demanda en ciertos productos industriales que serían aprovechados por los países cuya población era económicamente activa y que estarían pues ahora ellos en su cúspide económica. Otro de los puntos que mencionaba el capítulo 4 de este reporte es que el potencial humano no utilizado. Aquí se dice que un gran índice de personas no han utilizado todo su potencial en países en desarrollo. Esto porque pues su medio no se los permite, es decir, no tienen los recursos. Pueden tener la capacidad de hacerlo, pero no los recursos, entonces eso es una limitante para ellos, lo que pues no permite que el país crezca económicamente. Hay también obstáculos al desarrollo como desigualdades y marginación. El autor señala uno muy importante que es la negación más generalizada del potencial humano se encuentra en la discriminación que sufren las mujeres en todo el mundo. Me es muy importante señalar esto porque en una época en donde toda está marcando esto, de que no se está viendo el potencial que tienen las mujeres y la discriminación que están sufriendo. Por otro lado, abrir el mercado no puede funcionar sin eliminar los problemas estructurales y las políticas sociales definen qué tanto la gobernanza global puede llevarse a cabo. Otro punto fue la cuestión del medio ambiente y, los autores señalan que ha habido un alza en señalar los problemas de medio ambiente, principalmente por la ONU. La sustentabilidad se ve afectada por el consumo y se necesitan estrategias de minoración de contaminación. Si ponemos estas ideas principales en el contexto que fue escrito, pues empezábamos a darnos cuenta que los recursos no iban a ser ilimitados para siempre, que la explotación constante de los recursos estaban ya desgastando el suelo, el aire, los recursos en general. Entonces empieza esta preocupación por, bueno, si en ese momento se nos están agotando los recursos, ¿qué va a ser de aquí a unos 20, 30, 50 años? Entonces, se empieza a poner ese énfasis en la importancia de cuidar el medio ambiente, pero pues al día de hoy seguimos viendo que es un tema que ha cobrado muchísima relevancia, pero que todavía faltan ese apoyo de parte de los gobiernos para que el problema sea atendido. Vemos que hay activistas, hay acuerdos que se intentan impulsar, pero si no hay un compromiso de parte de cada uno de los estados, pues la verdad es que no creo que se pueda hacer mucho. Y, en respuesta a eso de qué se puede hacer, pues está el tema de las decisiones globales, ¿no? Pero la pregunta que hace el autor es quién debería tomar las decisiones globales, porque pues hoy en día hay casi 200 países con soberanía propia que quieren participar con voz y voto, no importa su tamaño ni su presencia en la arena internacional, o sea, desde una isla pequeña hasta Estados Unidos, pues se supone que en el sistema internacional tienen la igualdad, ¿no? Entonces, esto se ve en contradicción cuando hay grupos regionales o que tienen vínculos económicos, por ejemplo el G7. Entonces, como que los países que son pequeños dicen, bueno, ¿dónde está esta igualdad? Cuando nada más están juntando los 7, entre comillas, mejores países, pero nosotros deberíamos ser iguales a ellos, aunque no tengamos su misma capacidad económica. Y en ese sentido, la gobernanza económica global necesita reconocer la voz de todos los países y no solo de unos cuantos. El caso del multilateralismo. El lateralismo es creado por vínculos sociales, históricos, económicos, históricos, pero para que haya un multilateralismo se deben dejar de lado nacionalismos, ¿no? Y estar abiertos como al exterior, porque hay cuestiones que necesitan ser abordadas por dos o más países en lugar de uno solo, por ejemplo, el fenómeno de la migración, ¿no? Que desafortunadamente hoy vemos que solo está siendo abordado por Estados Unidos y Estados Unidos está tomando sus propias decisiones de cómo manejar esta situación cuando debería ser abordado por México y Estados Unidos siempre, y no nada más por una administración en turno. También hay bienes globales como la estabilidad financiera, la infraestructura, ambiente y equidad, que son como temas que aquejan a cada rincón del planeta, ¿no? Entonces,
la estabilidad financiera es un tema que compete a todos los países, no importa si, como dije con anterioridad, es una isla en el Pacífico o un país europeo, miembro de la Unión Europea, de la OTAN y del G7. Pero sí, desafortunadamente hay algunos países que no quieren hacer como trabajo en equipo porque temen compartir su soberanía o que la pueden perder al trabajar en conjunto. Y el regionalismo y multilateralismo formal, bueno, primero hay que entender que los regionalismos son necesarios para no tener una sola forma de orden global, porque si la gobernanza global fuera solamente una, entonces no habría como participación y pluralismo, ¿no? Entonces, al haber varios regionalismos, pues esos pequeños países que mencioné con anterioridad, pues pueden tener como voz y voto, pero a lo mejor es muy poco probable que los escuchen a manera individual, entonces se necesitan como organizar junto con países cercanos o con los cuales compartan vínculos para tener como esa participación, ¿no? Entonces es más probable que escuchen a un país de África en un foro si está, si va junto con 5 compañeros que si va él solo, ¿no? Entonces, eso, al regionalizarse, se reconocen vínculos históricos y culturales. Y bueno, en cuanto a la gobernanza global, pues puede tener origen público o privado, ¿no? Con origen público, pues es organizaciones internacionales financiadas con impuestos de las sociedades, ¿no? Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, que es como la más estudiada, pero también pueden ser, la gobernanza global también puede venir de origen privado, por ejemplo, empresas o corporaciones o alianzas económicas. Y bueno, también hoy en día la sociedad civil internacional, por medio de organizaciones no gubernamentales y agencias humanitarias, también contribuyen al panorama de la gobernanza. Esto quiere decir que si bien hay entes que están como dictaminando o guiando el deber ser del sistema internacional, pues hay unas ciertas formas de decir, bueno, esto no nos parece, ¿no? Puede ser, por ejemplo, las ONGs ambientales como Greenpeace o agencias humanitarias como Cruz Roja o hasta organizaciones internacionales deportivas, por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional, ¿no? Y todos estos agentes que son parte de la sociedad civil, o sea, que no son ni privados ni públicos, o sea, sino que son como de ciudadanos, pues ayudan a que haya como pluralismo y a que haya como cierta balanza, ¿no? Y entonces que se escuche tanto a los países más desarrollados como a los no tan desarrollados, pero creo que estas formas de sociedad civil internacional necesitan trabajar de la mano con la sociedad, no, estas formas de sociedad civil internacional necesitan trabajar con los regionalismos, porque de esa manera una forma de decidir, ¿no? Y de resistir, y así ya se tiene más participación. Entonces, el poder de Estados Unidos, por ejemplo, por mencionar un país muy desarrollado, se puede ver como, o sea, es importante que tenga como un contrapeso, ¿no? Y qué mejor contrapeso que si hay como alianzas para que escuchen a varios y no nada más a uno. Y espero haberme explicado con eso, pero bueno, por nuestra parte es todo y ahora va a venir el capítulo 5 que es reformar las Naciones Unidas.